vista. Un caso lacerante, un caso que nos duele hasta los tuétanos, pero es una realidad, porque no es el primer caso que se conoce públicamente donde hay una especie, entre comillas, aunque suene frío decirlo, de transacción, de compra-venta de vida, en este caso de bebés. ¿Qué conoce la Defensoría? No solamente sobre este caso en particular, sino de los hechos en sí que se presentan de casos parecidos. Defensora, ¿cómo está? Buenas tardes. Pedro, muy buenas tardes, un saludo fraternal hasta Santa Cruz, a vos, al equipo, a todos los invitados. Y bueno, una pena que el tema que nos convoca el día de hoy justamente es aquel que pone precio, que pone una cifra a la vida humana. Lastimosamente no es el único caso, como tú muy bien señalas, de los públicos, de los que seguramente nos va a hablar en ese momento la división de trata, de la cantidad de casos que se van registrando a nivel nacional, pero yo creo que hay que ver otras aristas adicionales. Nosotros hemos abierto ya una investigación de oficio en el departamento de Santa Cruz, hemos ya contactado a la policía, al Ministerio Público que se ha hecho cargo de esta investigación. Hemos podido acceder ya a algunos informes dentro de este proceso y algunos puntos que nos llaman la atención. Primero, la edad de la madre. Una jovencita de 17 años con varias limitaciones económicas, de formación, de la protección de la familia también. Vemos que el padre, un hombre mayor, no mucho mayor, pero con una diferencia sí importante en relación a la madre, con una suerte de influencia sobre ella. Entonces, aquí también estamos hablando de senos familiares altamente frágiles que con seguridad no van a generar protección para ese tipo de menores. En este caso estamos ante una venta de la bebé, pero en otros casos, Pedro, debo decir que a veces la suerte puede ser mucho peor con los casos que se dan de violencia, con los casos que se dan de embarazos no deseados, entre otros. Entonces, además de ver la situación de la venta del menor y de que pueden ocurrir en otros casos, vuelve a llamarnos la atención que la primera instancia o el primer lugar de protección de nuestra niñez y adolescencia, que debieran ser los hogares, en este momento se están constituyendo como los espacios de peligro o espacios donde se están dejando en vulnerabilidad a esta población. Yo tengo unos cuadros y después de los cuadros presento a nuestro invitado que está en La Paz, también está en La Paz. Miren estos cuadros de menores que nos datan del 2021 y después del primer trimestre del 2022. Estos son los cuadros, miren ustedes. Trata y tráfico de menores 2021 se registraron al menos 300 casos. La mayoría de esos casos, en un 70%, involucran a menores de edad. Entre enero y marzo del 2022 fueron reportados al menos 296 casos de niños y adolescentes desaparecidos. Niños y niñas y adolescentes desaparecidos, ¿no? Y después, otro dato, es esto que les decía, el 70% de los casos denunciados de trata y tráfico de menores involucran precisamente a niños, niñas y adolescentes. Está Boris Vladimir Gutiérrez Loaiza, el teniente Boris Vladimir, jefe de la Unidad de Investigación de Trata y Tráfico de La Paz. Teniente, en la ciudad de La Paz recientemente hemos conocido varios casos donde inclusive han desaparecido algunos niños y hasta ahora se sigue buscando, ¿no? ¿Cómo está manejándose en el país esta situación que va increciendo y se torna peligroso? Bebés a la venta, bebés desaparecidos, bebés extraviados o en el extremo, bebés que son vendidos por sus propios progenitores. Teniente, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, tú bien lo has mencionado. En nuestra normativa boliviana no existe la sanción para la venta o adopción de niños de forma ilegal. Pero, ante ese vacío legal, la ley 263, en su artículo 281 bis, tiene 14 finalidades. Y específicamente la finalidad 7 indica guarda o adopción ilegal. Entonces, en este caso,
como dirección operativa que tenemos dentro de la investigación, dentro del proceso penal, se investiga el caso por trata de personas con su finalidad de guarda o adopción ilegal. Ahora bien, ya la División de Tráfico de Personas y a nivel nacional está generando y está sumando a su trabajo tradicional, al trabajo de campo conocido, patrullaje cibernético e ingeniería social. Y se han dado casos similares en el mes de abril específicamente en una clínica acá en Bolivia, y a partir de nuestros operativos cibernéticos y también operativos presenciales de rutina, se ha logrado identificar, al menos por internet, 2 grupos en Bolivia con participación IPs específicamente del extranjero que se dedicaban a la venta, disposición, promoción de menores de edad. Estamos hablando de adopciones ilegales. Se han realizado las investigaciones correspondientes, se han enviado los antecedentes al Ministerio Público. A ver, ¿esto nos refiere o nos puede ubicar en el escenario de que en Bolivia estarían operando bandas organizadas a través de plataformas digitales con el fin de reclutar niños, niñas con el objetivo de que sea trata y tráfico de personas? ¿Hay bandas? Te respondo de la siguiente forma, Pedro. Hemos identificado personas que se han destinado a querer realizar venta o disposición de menores de edad. Ahora bien, el Código Penal indica que una organización criminal es la acumulación de 2 personas hasta 4 personas. Correcto. Cuando ya tenemos más de 4 personas, estamos hablando de una asociación delictuosa. Y en estos grupos de redes sociales tenemos personas virtuales. Y no estamos hablando de 5, estamos hablando de más de 100 personas. Por tanto, estamos hablando de una asociación delictuosa. ¿Que puede tener carácter internacional? Sí. Pero eso se tiene que corroborar y confirmar con pericias. Porque muchas veces, y es bien fácil manejar ahora el tema de la Deep Web, de la Dark Web, y podemos generar redirección para que nuestro número no sea identificado. Ya hemos avanzado bastante en las investigaciones sobre la guarda o adopción ilegal, y entenderás que por motivos de seguridad, reserva de la información del caso, no puedo vertir algunos datos. Pero sí tenemos personas identificadas. Correcto. ¿Hay protocolos, coronel, que a ustedes como policía los ubica en el escenario esto de cómo proceder cuando se presenta un caso como el que le tocó vivir a la sargento, por ejemplo, cuando ustedes identifican? Este caso en particular estaba siendo ofrecida a la bebé en redes sociales. El padre biológico la habría vendido a través de las redes sociales, o sea, consiguió comprador de la bebé a través de una publicación de redes sociales. ¿Hay algunos protocolos que les dicen a ustedes como investigadores o como policía cómo se debe operar cuando se presenta este tipo de casos? Bueno, Pedro, la dialéctica social es fluctuante, hoy en día más aún, al igual que la delincuencia. Una dialéctica social delincuencial es bastante fluctuante, y en ese entendido es que la policía boliviana de manera permanente y constante va actualizando procedimientos, protocolos siempre basados, tomando como marco referencial la normativa jurídica. Correcto. Para no salirnos de ese contexto, ¿sí? Y es por eso que de manera permanente también vamos actualizando, vamos entrenando a nuestro personal, al talento humano, para que puedan de esta manera desarrollar y desempeñar sus funciones de manera ¿Han encontrado eficiente. de repente algunos indicios de que en Santa Cruz o no sé, en otros distritos del país, hayan bandas dedicadas a reclutar niños de esta manera a través de redes sociales, a la venta con el fin de sacarlos fuera del territorio nacional, ya sea para explotación laboral, para explotación sexual o de repente para una adopción de manera ilegal y sacarlo, no sé, póngale Europa, Asia? ¿Hay redes, hay bandas que por ahí a ustedes como policía les da el indicio de que estarían operando? Dentro de lo que es la investigación propiamente dicha, se ha podido detectar, sí, algunas asociaciones delictuosas que son bastante difíciles de acceder muchas veces o de tratar de identificar, especialmente
por las redes sociales porque entran con perfiles Falsos, y claro. otro tipo de situaciones. Pero también me cabe aclarar por responsabilidad de que tú mostrabas una estadística de personas desaparecidas. Dentro de eso, evidentemente, existen personas que se han reportado como desaparecidas, pero también podríamos hablar de casi un 50% que se tratan de problemas de conducta, problemas de disciplina por parte de adolescentes Ok, en claro. ambos sexos, Ok. e incluso personas mayores, que la vez pasada fue una situación clara Sí. donde el señor ministro de Gobierno también hizo énfasis, donde muchas veces el talento humano es prácticamente mal utilizado, podríamos llamarlo, debido a una inconducta de una Correcto. persona mayor o adolescente Que o a decide la fugarse de la indisciplina. casa o decide huirse. Por razón de notas Sí. en el colegio o porque el enamorado Ok. se pierden 24 Bien. horas, 48 horas y luego retornan al seno familiar. Son cuestiones de inconducta. Sargento, en este caso en particular, la niña fue llevada ¿a dónde? ¿Dónde se encuentra resguardada la niña? Yo les preguntaba acerca del protocolo. ¿Se lo han entregado a la Defensoría de la Niñez, alguna institución, o fue devuelta a la madre biológica? No, en este caso en particular fue entregado a la Defensoría de la Niñez una vez revisado con los médicos que han dado fe en todo ello, ¿no? ¿Y el padre está aprehendido, arrestado o no? Está prendido, como ha mencionado aquí Ok. mi director. ¿Y la mamá? ¿Qué pasa con la mamá? Porque aquí hay un caso que me gustaría hablarlo con Nadia, la defensora del pueblo. Nadia, el caso de la mamá también es un caso para analizar por la decisión. A ver, la primera investigación nos refiere de que el papá biológico la habría engatusado, por así decirlo, a la mamá, una adolescente, escuche bien, de 17 años, que la habría convencido para vender a la niña, que una vez nazca la niña, se la entregue para que él la pueda vender, y él a través de las redes sociales había publicado de que había una niña en venta, y ahí seguramente encontró compradora. ¿Cómo actuamos en este caso de adolescentes que en principio el padre biológico, según refiere la información periodística, la quiso obligar a abortar y que el adolescente prefirió no interrumpir el embarazo y prefirió dar a luz a la bebé? Y después de esto, sí, entregarla al padre biológico, y el padre biológico, ya sabemos, la ofreció en redes sociales a la venta. ¿Cómo vemos desde el Estado Nacional, cómo vemos desde nuestras instituciones el hecho de mamás, jovencitas, adolescentes, que están en esta posición dura de decidir qué hago? ¿Interrumpo el embarazo? ¿No tengo la posibilidad de tenerlo? ¿O la tengo y después la vendo? Qué difícil, ¿no? Claro, es una situación primero que se repite en cientos de jovencitas en nuestro país. De acuerdo a un promedio oficial, 109 embarazos de adolescentes por día que se registran en nuestro país. Por día. Por día. Del cual un número importante son incluso de niñas que están llevando a cabo embarazos. En este caso llama la atención, como tú muy bien dices, la situación de un adolescente que pasa por un hospital público, por una maternidad, que aquí yo quiero hacer un paréntesis. Muchas veces las maternidades solamente impulsan a chiquillas, a estas adolescentes o a estas niñas, a continuar embarazos, incluso en casos de violación, de abuso sexual. En este caso, pese al consentimiento del adolescente, sin considerar lo que pasa después o la situación de vulnerabilidad en la que ella se encuentra. A esto se suma que las defensorías de la niñez y adolescencia en general son muy débiles para poder generar una suerte de asistencia a estas niñas, a estas adolescentes, madres que se van registrando en nuestro país. Por otro lado, te quiero dar un dato particular. En el caso de Santa Cruz, no contamos con centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes públicos. Todos son o privados o de convenio, y gran parte en la administración de la iglesia.
Entonces, en ese ámbito no se ve la parte de la asistencia por la vulnerabilidad que tienen estas menores en relación al hecho de violencia anterior. Desde la Defensoría del Pueblo, además vemos que el tema de trata y tráfico en los departamentos se encuentra muy debilitado en cuanto a su prevención y a su atención. De los últimos reportes que nosotros realizamos desde la Defensoría del Pueblo, vemos que los consejos departamentales de trata y tráfico, que hasta el año 2019 funcionaban con una regularidad bastante interesante, bastante buena, desde el año 2020 a la fecha todavía no se terminan de reinstalar. Entonces, esta temática la puede ¿Quiénes tener deberían, aisladamente. defensora, quiénes deberían conformar estos consejos de lucha contra la trata y tráfico? Desde las gobernaciones tendrían que impulsarse. Pero en ese caso lo que pasa en Santa Cruz es que lo van a ver como un caso aislado, lo van a ver un SLIM, una DNA, pero sin considerar el fenómeno que pudiese estar ocurriendo en Santa Cruz. En casos extremos como los que nos señalaba el teniente respecto a una delincuencia organizada, que la verdad nos preocupa mucho la forma en cómo se lo puede exponer, o en casos aislados de adolescentes o de niñas que no teniendo la protección del Estado y son de alguna forma empujadas a continuar embarazos forzados en muchos casos, terminan o culminan en este tipo de situaciones donde las niñas, niños, producto de ese tipo de embarazos, también se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces, si te das cuenta, Pedro, esta forma o estos núcleos familiares, la forma en cómo se van componiendo, la ausencia del Estado en cuanto a medidas de prevención y protección, generan como una bola de nieve que va acrecentando las cifras de niñas, niños y adolescentes vulnerables, con afectación en el ejercicio de sus derechos a nivel estatal. Sí, porque yo le pregunto al teniente, es una pregunta fuerte, Boris Vladimir Gutiérrez, jefe de la Unidad de Trata y Tráfico de La Paz. Teniente, ¿hay un mercado negro para la venta de bebés? Pedro, buenas tardes. Al respecto, por los operativos que la policía boliviana ha logrado realizar, y estoy hablando operativos de forma presencial y de forma virtual, no se ha logrado identificar la venta plena o un mercado en el cual se subastan menores de edad. No hay información, digo, cuando sucedió con el caso, no me viene al nombre a Ailín, no sé si es la menor que se extravió. Ailín. Sí, correcto, que no ha sido habida todavía, que no se la ha encontrado. Digo, como Ailín, de repente hay otros casos que no trascienden en la información pública, que no se conocen, o por ahí los padres biológicos o no han denunciado, como en este caso, por ejemplo. Este caso nos enteramos, no digo de mera casualidad, pero este caso nos enteramos porque una vecina denunció, porque de otra manera iba a ser muy difícil poder encontrarlo. Yo digo, cuando hablo de un mercado negro, dicho sea entre comillas, y obviamente respetando la sensibilidad, de repente con fines de eso que se llama la adopción o guarda ilegal, no sé, darlos para que salgan fuera del país, parejas extranjeras, inclusive el tema de yo te costeo todo el embarazo, entre comillas, pero una vez nazca el bebé ya tiene un precio y me lo vendés y yo me lo llevo fuera del país. Digo, hay casos que se presentan y que de repente no se conocen, ¿no, teniente? Claro que sí, Pedro, como bien te decía, los procedimientos también para poder generar, por ejemplo, lo que tú bien mencionas, el vientre en alquiler, no están normados. Correcto. Pero a los vacíos nos vamos a remitir a las finalidades de la trata y tráfico de personas. Ahora, en la finalidad de trata de personas específicamente, también existe una que se llama matrimonio servil, que puede ser la unión de una pareja con una finalidad lejana a lo que es en realidad un matrimonio de acuerdo a la doctrina que se tiene. Y con ese matrimonio servil también se combina muchas veces el tema de la guarda o adopción ilegal. Muchas veces también, Pedro, se ha logrado identificar en provincia, por los estudios que nosotros venimos realizando en el terreno, en el campo,
Y ahí también tenemos que motivar y generar mayores políticas para poder generar un buen tratamiento y reinserción y tratamiento de las víctimas. Por ejemplo, Bien. también tenemos el tema de mendicidad forzada. Muchas veces en Potosí, en provincia, familias entregan a sus hijos con la finalidad de que ellos viajen a ciudades principales del principal eje metropolitano para que puedan pedir limosna. Eso también se investiga, Correcto. se realiza, pero un tratamiento diferente, de acuerdo a los protocolos internacionales en este caso. Perfecto. Yo quiero agradecerles, ya estamos a punto de despedirnos. Gracias a la defensora del pueblo, Nadia Cruz, por participar. Entiendo lo limitante del Pedro. tiempo para hablar de un tema muy interesante. Nadia, por favor, cerrando, ya tengo 30 segundos. Solamente quiero acotar, porque creo que es importante en Santa Cruz, que en muchos casos también se naturaliza esta forma o estos vacíos que se dan Correcto. en cuanto al tema de adopción. Correcto. Solamente te voy a hacer recuerdo en el caso de la niña Las de Yapacaní, la Correcto. gestión pasada, Sí. de gestión, centros públicos de salud y la iglesia abiertamente manifestaban esas intenciones de que menores abusadas continúen con embarazos pese a que no querían hacerlo y con promesas de que los bebés que nacerían de este tipo de hechos iban a tener la protección o iban a tener familias no buscadas por el Estado. Eso que tiene que quedar claro. No aseguradas por una instancia de defensa o de protección de niñas, niños y adolescentes, sino por instancias ajenas al Estado como era la iglesia. Creo que eso es importante y recalco en Santa Cruz porque, reitero, los centros de acogimiento de niñas, niños y adolescentes que tienen todavía muchas deficiencias en cuanto a su fiscalización, Correcto. están manejados por instancias Bien. privadas y no por el Estado. Gracias. Pedro. Perfecto. Defensora del pueblo, Nadia Cruz, muchas gracias. Gracias a Boris Vladimir Gutiérrez, jefe de Trato y Tráfico en la ciudad de La Paz. Gracias al coronel Julio César Cosío, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz. Y gracias a la sargento Delicia Ávila Calucho, de la División de Trato y Tráfico de Personas, a todos por haber participado. Esta es una primera parte, no vamos a pretender que en una hora se aborde la temática total, pero este caso suscitado en Santa Cruz en las últimas horas de verdad que nos convoca de manera emergente a pensar cómo actuar ante esta situación. Niños a la venta por redes sociales, 2.000 bolivianos, 5.000 bolivianos, ese tipo de noticias nos golpean y muy duro como sociedad y nos ponen frente al espejo. Gente, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta aquí este Bien de Tarde en marzo. Permiso.